Bueno, y seguimos en Mateo. No sé hasta cuándo seguiremos en Mateo, pero seguimos en Mateo. Ya vamos casi terminando, ¿no? Nos faltan apenas como 12 capítulos. Y entonces yo creo que de pronto el año entrante, por esta época, estaremos terminando. Bueno, hablábamos la semana pasada de la alimentación de los 4,000 cuando Jesús hizo el milagro y de unos pocos pececillos alimentó a 4,000, a una muchedumbre de 4,000 hombres, porque en esa época solo se contaban los hombres, sin contar mujeres, sin contar niños, pues sería mucha gente, ¿sí? Hizo un gran milagro, él se montó en la barca con sus apóstoles y llegaron a un lugar llamado Magdala. Sí, ellos venían de Decápolis. Decápolis era un sitio más que todo gentil. Decápolis significa 10 ciudades, ¿sí? Eran 10 ciudades, era parte del Imperio Romano, ¿sí? Entonces eran ciudades gentiles y él estuvo allá, estuvo haciendo milagros, estuvo haciendo muchas cosas. Al llegar a la orilla, entonces vinieron los fariseos y vamos a ver qué pasa. Vamos a leer Mateo 16 del 1 al 4. Entonces dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles. Porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Entonces, ellos vinieron, ¿para qué? Para tentarle, ¿cierto? Y vinieron a pedirle ¿qué? Cuando vieron a Jesús, señales. No acababa de hacer señales, no había hecho muchas señales, ¿sí? O sea, ellos realmente querían saber si él era el Mesías. ¿Qué era lo que ellos querían? ¿Qué era lo que ellos estaban buscando? Dice ahí clarito, para tentarle, ¿sí? Ellos no querían creer, ellos eran ciegos, estaban totalmente enceguecidos, ¿sí? Y no podemos pensar que nosotros somos mejores que ellos. Todos somos ciegos, absolutamente todos. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nacemos ciegos, absolutamente todos, no hay nadie que nazca con visión espiritual. Nadie. Todos nacemos ciegos. Y hay dos tipos de ciego. Está el ciego que nunca verá y está el ciego que eventualmente recibirá la vista. ¿Sí? Para los que tenemos gafas, ¿sí? O los que necesitan pero no se las ponen. Cuando a uno, mi problema es que veo dobles y me los quito, ¿cierto? Mi problema es que al manejar de noche veo unas estrellitas en las luces, ¿sí? Si yo me quito las gafas, no veo. Me puedo tropezar, no voy a leer lo que es, voy a estar como ciega, ¿cierto? Porque realmente no puedo leer, tengo que decirle a alguien que me lea. Entonces vamos a hablar de la ceguera espiritual. ¿Cuál es esa ceguera? ¿Sí? ¿Cuál es esa ceguera? ¿Y por qué? ¿Y qué hace la diferencia entre estos dos tipos de ciego? Solamente Jesús hace la diferencia. Jesús es la luz.
los que creen y siguen a Jesús, Jesús les da la vista. Los que no creen y rechazan a Jesús serán ciegos por la eternidad. ¿Sí? Entonces todos somos ciegos hasta que Jesús nos abre los ojos. Alguien que se lo demostró muy bien fue a Pablo. Lo tumbó del caballo, lo encegueció físicamente, ¿sí? Hasta que el mismo Dios mandó a un profeta que le abriera, que le quitara las escamas de los ojos. ¿Sí? El mismo Dios hizo toda la obra y le quitó las escamas, pero realmente le estaba mostrando que le estaba quitando las escamas de su ceguera espiritual, porque él no quiso creer en Jesús. ¿Sí? En Juan 1:5 vemos que Juan nos habla de que Jesús es la luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz. Jesús es el único que puede quitar esa ceguera espiritual. Es el único. En 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si ellos hubieran conocido la luz, si ellos hubieran entendido que Jesús era la luz y la gloria de Dios, nunca le habrían crucificado. 1 Corintios 2:8. Ellos andaban en la vanidad de su mente, completamente envanecidos porque ellos creían que todo lo sabían. Andaban en tinieblas. No era que no supieran. Los fariseos no era que no entendieran. Ellos conocían las escrituras, pero su corazón estaba enceguecido, estaba en tinieblas, estaban llenos de pecado y lo peor, no querían creer. Pidiendo señales cuando ya las señales habían sido hechas. ¿Sí? Isaías y Jeremías nos dice que el pueblo tiene ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿Cierto? Y eso suscita mucho y lo cita en Mateo. ¿Sí? Tienen ojos, pero no ven. En Éxodo también vimos que otro ciego era el faraón. Él mismo dijo, yo no conozco a Jehová, al que ustedes me dicen que deje ir al pueblo a adorar. Está en Éxodo 5:2. En Salmos 73:22, Asaf, ¿qué decía él? Tan torpe era yo que no entendía, como una bestia delante de ti. Estaba enceguecido en su pecado, en el pecado de su corazón. Y se llama a sí mismo, era como una bestia. ¿Sí? En Proverbios 4:19 nos muestra que el camino de los impíos es como la oscuridad. El pecado es la oscuridad. El pecado entenebrece el corazón. Está en tinieblas. No hay luz. No hay. ¿Sí? Queremos creer a veces que los otros tienen la luz. No tienen la luz si no tienen a Cristo. Podrán hablar bonito. ¿Sí? Pero si no tienen a Cristo, no tienen la luz. Están en tinieblas. ¿Qué contribuye entonces a la ceguera espiritual? Hay 3 factores. Vamos a verlo. El primero, el pecado. Quien está en pecado está en oscuridad, es ciego, no percibe, no entiende, a menos que tenga el encuentro cara a cara con Jesús, se arrepienta y crea que Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? Y que Él es el que vino a redimir, a salvar al mundo. En Juan 3:19 nos dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos amaron más las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Amaron más seguir el pecado, estar en pecado, mantenerse en el pecado, ¿sí? Eso fue lo que ellos amaron. Por eso no le vieron, no lo reconocieron. Segundo, Satanás. En 2 Corintios 4, 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia se refiere a Satanás. Vemos ahí, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y el Dios de este siglo es Satanás. Es el que está reinando en este momento en la tierra. ¿Sí? Él es el que reina en la tierra. Mientras Jesucristo reina en el corazón solo de quienes se han arrepentido. ¿Sí? Pero el que reina es Él. Lo conocemos como el padre de este siglo, el padre de mentiras, el acusador, el tentador, el devorador. ¿Sí? Entonces, la persona está en pecado y viene el tentador y le pone más cositas, ¿para qué? Para enceguecerlo. Ahí nos dice claramente, Él enceguece más a los incrédulos. ¿Sí? Y hay uno tercero, que es el juicio soberano de Dios. ¿Cómo así? En Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya cuando la persona está totalmente inmersa en el pecado, está siendo como una marioneta de Satanás y no quiere creer y no quiere arrepentirse, Dios los entrega. Él los entrega, hagan lo que quieran. ¿Sí? Ellos no ven, no entienden, dan rienda suelta a su pecado, quieren vivir una vida donde lo que más importa es su felicidad. Uno los oye hablando, usted solo vive una vez, disfrute, haga todo lo que usted quiera, usted solo vive una vez, pero ellos están contando que uno solo vive una vez esta vida, que es cortita, es muy cortita, 90 años es cortico, comparado con toda una eternidad. Es muy cortito, ¿sí? Y se entregan a sus pasiones y ellos ignoran y muchas veces hasta niegan que haya una eternidad junto a Cristo. Y seguramente ustedes lo han escuchado, ¿sí? Niegan que haya una eternidad junto al Señor, junto a Dios. Niegan que existe el cielo. Es más, hasta niegan el infierno. Dicen que no existe. Dicen que este es el infierno. Y cada vez que alguien muere dicen, se fue para el cielo. ¿Qué saben? ¿Qué saben ellos? Si fue una persona que realmente recibió la vista o si se fue como un ciego. ¿Sí? El profeta Isaías dijo, o sea, el Señor, nuestro Dios, dijo a través del profeta Isaías que uno vendría y daría vista a los ciegos. Pero no solamente a los que no tenían vista física, sino también a los que no tenían vista espiritual. No podían ver, no podían entender, pero no todos creyeron. No todos creyeron. Jesucristo vino, caminó en la tierra y no todos creyeron. Entonces hoy vamos a ver a estos que nunca verán
la gloria de Dios, nunca podrán ver y entender y serán ciegos por la eternidad. Mateo cita varias parábolas que explican el reino de los cielos y él nos hace un contraste entre lo que es creer y no creer, aceptar y recibir versus rechazar a Jesús, ¿sí? Y son más los que no creen. Él nos explica que en el reino son más los que no creen. O sea, en este reino que estamos viviendo son más los que no creen. La parábola nos explica eso, ¿sí? Esa es tóxica para los gatos. Sorry. Entonces, en Mateo 16, del 1 al 4, vemos claramente que los fariseos y los saduceos tienen ese tipo de ceguera, ¿sí? Ellos tienen esa ceguera. Ellos tienen el pecado, son hijos de Satanás, como muchas veces se los dijo el Señor Jesús, ¿sí? Y tienen el juicio de Dios. Vamos a ver el por qué. Miremos el versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos a encontrarlo para tentarlo. Venían con el deseo ya oscuro en su corazón. Venían a tentarlo. Ellos venían, hoy sí, ahí van a estar, ¿sí? Ahí nos vamos a dar cuenta de que es un impostor. Ese Jesús que vino es un impostor. Les vamos a mostrar. Entonces, fueron a eso. Entonces, hagamos un paréntesis para entender quiénes eran los fariseos y los saduceos. Y es muy curioso que entre ellos, se odiaban. Ellos eran contrarios los unos y los otros. No era que fueran los grandes amigos, pero sí se juntaron para ir a tentar a Jesús. Los fariseos eran muy religiosos y ceñidos a la tradición. Los saduceos eran totalmente liberales. Conocían las escrituras, pero no las seguían al pie de la letra, ¿sí? Ellos seguían tal como les parecía. O sea, eran como los políticos de la época, ¿sí? Los fariseos eran los religiosos de la época, ¿sí? Los fariseos eran pobres, los saduceos eran ricos. Los fariseos no se mezclaban con los gentiles. Los saduceos sí se mezclaban con los gentiles. A ellos no les importaba casarse con gentiles. Y los fariseos, siendo religiosos, debían ser la luz para los saduceos, pero estaban siendo oscuridad. Se juntaron con ellos para contender con Jesús. Buscaron a otros ciegos. Los ciegos buscaron a otros ciegos para venir a atacar la luz, tal como Jesús lo había dicho. Y lo único que tenían estas dos personas en común era que ellos mismos se proclamaban justos a sí mismos. Ellos en sí mismos creían que ellos ya eran salvos porque ellos se salvaban por obras, ¿sí? Decían, nosotros cumplimos la ley, nosotros estamos bien. Ellos en sí mismos creían que estaban bien. ¿Cuáles son las características de estos ciegos? No buscan la luz, sino que buscan la oscuridad. Ellos no buscan la luz, ellos no buscaron a Jesús porque Él era la luz. Ellos buscaron a Jesús para contenderlo, ¿sí? Para decir que Él no era. En Mateo 15, 14, Jesús le dijo a los apóstoles, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Los fariseos eran tinieblas. Debían ser guía espiritual, no lo eran. Ellos eran tinieblas, ellos enseñaban una falsa doctrina.
ellos tenían una doctrina completamente dañada, ¿sí? Es como decimos nosotros en Colombia, los burros se buscan para rascarse, ¿sí? O sea, se buscaban los unos a los otros, ¿para qué? Para tentarlo, para tentar a Jesús, para acusarlo, para contender contra él. Estaban llenos de celos contra Jesús, porque ellos veían que Jesús hablaba y multitudes venían, ¿sí? Ellos no leen las escrituras, o sea, el que está ciego no lee las escrituras porque en la escritura está la luz. No leen, no estudian, no indagan, no buscan. Una segunda característica es que maldicen a la luz y se burlan. Hoy día lo vemos, hoy día es mucho más abierto. Estas burlas que vemos, no solo a Jesús, sino a los cristianos, ¿sí? Ellos venían porque querían, supuestamente ellos sabían más y querían desacreditarlo. ¿Para qué? Para que nadie más creyera en Jesús. Ellos le pedían señal al cielo, pero no se estaban dando cuenta que Jesús mismo era la señal. Jesús era la señal del cielo prometida a los profetas. Por años fue prometido. ¿Sí? Pero para ellos no eran suficientes las señales, las sanidades y los prodigios que ya Jesús había hecho. Él creó ojos con saliva y barro. ¿Quién puede hacer eso? Algo sobrenatural, ¿cómo hacer eso? Los cojos caminaron. Hubo muertos que resucitaron. Jesús resucitó muertos. Y venían a pedir señal. Ya Jesús había hecho señales. Lo que quiere decir que ellos realmente no estaban pidiendo una señal. Ellos querían avergonzarlo. Buscaban razones para maldecirlo. Y de hecho, en un momento lo acusaron de hereje. Le dijeron que él había sanado por el poder de Belcebú. Belcebú es un demonio. Dijeron que él sanaba y hacía prodigios y milagros por los demonios. Ellos estaban esperando ver una señal como cuando el sol se detuvo, cuando Josué oró. Ellos estaban esperando que cayera fuego del cielo como cuando Elías oró. Ellos esperaban ver que hiciera caer maná del cielo como cayó cuando Moisés oró. Ellos no entendían que tenían enfrente de ellos a la señal, al prometido, al que iban a ser de una virgen, al que iba a ser llamado de Egipto. Y fue llamado de Egipto por cuanto él fue llevado allá para ser protegido cuando estaban matando a los niños. Y volvió de Egipto, salió de Egipto para volver a Nazaret cuando ya no estaban persiguiendo. Ellos no se dieron cuenta de las señales, pero había uno, el fariseo de fariseos, que sí se dio cuenta y fue a buscarlo en la noche. Y ese fue Nicodemo. O sea que sí había quienes se daban cuenta que sí había señales, que no eran por un demonio. Entonces el que está en oscuridad, cuando viene la luz y se encuentra con la verdad, ¿qué hace? La rechaza. Muchas veces lo puede tomar hasta personal, ¿sí? Maldicen a Dios. Dicen las cosas más terribles de Dios. Yo he oído que dicen que Dios es malo, que Dios no me quiere, que es que Dios entonces esto. Porque ellos quieren encontrar razones para no cambiar. Ellos tergiversan las escrituras de tal manera que ellos pueden seguir en su pecado, porque lo que no quieren dejar es el pecado. Ellos quieren seguir siendo ciegos. A ellos no les interesa que Jesús les abra los ojos.
¿sí? Hoy lo vemos en muchas religiones organizadas. Hay iglesias que hablan de la prosperidad. Están tergiversando el evangelio. Hablan del amor, el amor, el amor, pero no hablan del pecado. No hablan del infierno. No hablan del justo juicio de Dios. Porque va a haber y hay un justo juicio de Dios. ¿Sí? Dios es santo. Y Dios disciplina. Ellos niegan la verdad de Dios usando filosofías, humanismo, escepticismo. ¿Sí? Hoy vemos la nueva era. Creer en la naturaleza, la madre naturaleza, el universo, los astros se juntaron y entonces esto pasó porque los astros se juntaron. Las personas que ya murieron, ay, es que mi mamá me iluminó del cielo para, ay, es que mi papá del cielo me está cuidando. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Y eso qué hace? Desvía la mirada de Dios, porque ya la persona dice, ay, mamá, protégeme. No, su mamá ya falleció, no le puede escuchar, no le puede hacer nada. Es Dios. Entonces, ¿quién introduce todas esas falsas cosas? Satanás. Él ha introducido todas esas doctrinas y cultos que existen hoy en día. Son religiones muy convenientes muchas veces. Y muchas veces los ciegos las buscan. ¡Ay! No, yo tengo que ir a la iglesia porque yo tengo que orar y pedir que Dios me perdone para poder salir y ya soy libre para poder pecar otra vez. Listo, ya me perdonó, ahora sigamos. Y después Él me vuelve y me perdona. Entonces, ¿qué importa? Él vuelve y me perdona, entonces sigamos pecando. Pero la luz, Jesucristo, el Evangelio, nos confronta y nos muestra nuestro pecado. Hay gente que no le gusta leer partes de la Biblia porque es que es muy fuerte. Y es terrible cuando uno tiene que predicar y tiene que predicar de estas cosas. Pero es lo que está escrito. Y no podemos ignorarlo. ¿Sí? Antes ellos maldecían y todavía maldicen. Y maldicen a la escritura. Y hablan de que todos son leyendas. Hace poquito me veía un documental de unas ruinas que estaban abriendo. Sí, es que en la Biblia hay una leyenda que cuenta. Y esto corrobora la leyenda del Éxodo. Y yo, ¡leyendas! Eso es lo que dice la gente. La gente que no quiere creer. ¿Cómo les responde Jesús cuando le piden señal? ¿Qué les dice? Dice, espéreme, en el versículo 2. Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de tiempo no podéis. Hace poquito veía una película de una niña que quiso dar la vuelta a la tierra, ella solita en un bote, y decía algo que usan mucho, que es que cielo rojo en la mañana, cielos rojos en la noche, un deleite para los marineros. Cielo rojo en la mañana, una advertencia para los marineros. Ella entendía la señal que estaba viendo. ¿Sí? Y así mismo estos fariseos, Jesús les está diciendo, ustedes clarito pueden decir, ay, hay nubes, hoy va a llover, ¿sí? Va a haber tormenta. Ustedes pueden predecir eso, pero ustedes no pueden predecir el tiempo, ustedes no están entendiendo. ¿Entienden más?
el tiempo sin ser meteorólogo. Meteorólogo. Se me trabó la lengua. ¿Entienden más de eso que de lo que está escrito? Fariseos que debían saber lo que está escrito, debían entender las señales, debían entender que este es el Cristo, porque están viendo las señales, ¿sí? Hoy día no pasa también eso, no se predicen las guerras, no se predice la subida de la gasolina, no se predice la subida o la caída de la bolsa de valores. Todo se puede predecir, pero nadie puede predecir, nadie puede entender que Jesucristo vino, que Jesucristo volverá y que Jesucristo está esperando para que todos nos arrepintamos y vengamos a Él. No vieron, no entendieron que Él era el Mesías prometido, nacido de una virgen, nacido en Belén. Las señales. Estaban viviendo el tiempo mesiánico y no se dieron cuenta. ¿Y qué pasa con estos ciegos? Tercer punto. No solo están en oscuridad, sino entran oscuridades aún más profundas. Más profundas. Porque entre más milagros hacía Jesús, más rechazo recibía Jesús de parte de los fariseos. Leamos Marcos 8, del 11 al 13. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Dejándolos volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Pero es tremendo el versículo 12. Y gimiendo en su espíritu. ¿Qué sintió Jesús? Dolor, tristeza, ira, desilusión. ¿Qué siente Jesús cuando alguien le niega? En Mateo 11, si ustedes recuerdan, hace un tiempo fue la predicación de esto, estudiábamos que los discípulos de Juan vinieron a preguntarle a Jesús si él era el esperado. La respuesta de Jesús fue, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan. ¿Qué le estaba diciendo? Él le dijo, sí, vaya, dígale que sí, que soy yo. No. ¿Con qué le respondió? Con señales. Y estos ciegos están diciéndole, muéstranos señales. Entonces, ¿al fin qué? Pues es que el ciego no quiere ver. En Colombia decimos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hoy día abundan. Y cada vez abundan más. Y la última característica es que estas personas han sido ya abandonados por Dios. En el versículo 4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dice, y dejándolos, se fue. Y en el que leímos antes en Marcos, el versículo, Marcos 8:13 decía, y dejándolos volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Dejándolos, se fue.
Eran ciegos y no querían creer. Y esto ya era algo que se los había dicho en Mateo 12, para quienes, si alguien toma notica, ya les había dicho. Generación mala y adúltera de malas demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Dios no va, Dios los deja, Dios no se va a devolver, a contender con ellos, a convencerlos. Él no se pone en esa posición de tratar de convencerlos que sí es. Ya han tenido a los profetas y no han creído. Ya han tenido a las señales y no han creído. Lo tienen a Él enfrente y no creen. Ellos son personas que su corazón se ha entenebrecido tanto que siguen buscando la oscuridad. Están abrazando el pecado, quieren seguir ese pecado y la mentira. Eso es lo que ellos siguen. Entonces son dejados a su suerte de eterno juicio, de muerte espiritual, de condena. Y serán condenados por toda la eternidad. Leamos Mateo 12, del 40 al 42. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Más que Jonás, no era Jonás, era Jesús. El 42 dice: la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. ¿Quién? Jesús, más que Salomón. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que todos la veríamos, mas unos no creerían. La resurrección. Jesucristo iba a morir y Él fue resucitado por el Padre. Él resucitó. Él no quedó muerto. Y ahí estamos los dos tipos de ciegos. Los que nunca van a creer y los que Jesús les abre los ojos. Aún muchos maldicen a Dios diciendo que si Dios fuera bueno, no mandaría a nadie al infierno. ¿Lo han escuchado? Ellos no entienden. Ellos no se quieren arrepentir. Ellos no quieren aceptar a Dios. Rechazan a Dios, rechazan la luz, rechazan la santidad. Son ellos los que están rechazando. Incluso cuando resucitó Jesús y los guardias fueron a decir, ¿saben qué hicieron los fariseos? Le dieron dinero a los guardas para que no le dijeran a nadie que Jesús había resucitado. Y ahí dice en la Biblia, dice, y hasta el día de hoy no creen. ¿Por qué? ¿Sí ven cómo esos fariseos se condenaron para siempre? Pero los que creyeron, a esos Dios les abrió Jesús les abrió los ojos. Incluso Pablo. Jesús le abrió los ojos. Él asesinaba a cristianos.
Jesús mismo le abrió los ojos. En Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Cuántas más señales necesitamos? Hoy día podemos estudiar los astros, ver los astros y entender esa perfección de los astros en el cielo que no se caen. Y no entendemos que hay un poder superior y no es la naturaleza y no es el poder del universo, porque el universo no tiene poder. Es el poder de Dios, es el Señor mismo. Y nosotros aún somos ciegos. Nosotros ya vemos. Estamos cegados en la dureza y ceguera de nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás pidiendo señales? Señor, lléname el banco. Y entonces ahí sí, yo voy a diezmar. ¿Es cuando más duro es? Y que me gane esta lotería y ahí sí te voy a servir. Que se sane esta persona, que me sane yo y vas a ver, Señor, que ahí me tienes. Que el Señor ya no dio la señal más grande, ya nació, ya vivió, murió por ti y resucitó. Hay muchos hoy día como Tomás. Hay muchos como Tomás. Hasta que yo no vea, hasta que no meta mi dedo. Qué vergüenza cuando se le aparece Jesús y le dice, mete el dedo. Yo no me imagino dónde quedó Tomás. Porque Jesús no estaba ahí cuando él dijo, yo creeré cuando no. Y que la respuesta de Tomás fue, Señor. ¿Y qué quiso decir ese Señor? Estoy reconociendo que tú eres. Vamos a orar. Señor bendito, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra